Y vamos a orar, hermanos. Acompáñenme a hacerlo. Dios Todopoderoso, bendito eres, porque eres el sustentador de todo lo creado, de lo visible y lo invisible. No hay Dios fuera de ti, Señor. Solo tú eres santo, solo tú eres justo, solo tú justificas, santificas y glorificas. Y tú nos has llamado a la comunión con tu Hijo Jesucristo, quien pagó por nuestras faltas, nuestras deudas, nuestros pecados en la cruz y nos ha redimido del castigo del pecado. Y por ello, Señor, con corazón agradecido nos reunimos esta noche para alabar tu santo y bendito nombre, pidiéndote que dirijas nuestras mentes, nuestros corazones a un correcto entendimiento de tu palabra y que ese entendimiento nos lleve a volcar en obediencia nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestra conducta, para mostrar que tú eres un Dios real y verdadero, que tú eres un Dios santo y compartir las grandezas de tu reino en un mundo que cada día se sumerge más en las tinieblas del pecado. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de la conciencia que iniciamos el miércoles pasado. Como lo dijimos, hay una íntima relación entre la conciencia de todo ser humano y la voluntad de Dios. Y de esa manera, sí, la conciencia nos refiere la existencia de Dios, porque el eterno poder y deidad del Todopoderoso se hace visible en la creación de tal manera que el hombre no tiene excusa. En el Nuevo Testamento, el término conciencia se usa 29 veces. Se enfatiza la condición de la conciencia no solo en el ser humano que rechaza a Dios, como lo vimos en Romanos capítulo 2, sino en el creyente. Y como estamos siguiendo el pensamiento puritano con relación a este tema, es interesante la concepción que los puritanos tenían de la conciencia. Me refiero a una concepción bíblica. Ellos afirmaban que la conciencia es un testigo que declara los hechos presenciados. Y voy a empezar a repartir versículos. Felipe Hernández, Romanos 2:15, Alejandro Díaz, Segunda de Corintios 1:12, Joel Rocha, Romanos 13 del 3 al 5 y Sergio González, Primera de Juan 3:20. Entonces veamos. Decíamos, conforme al pensamiento puritano, la concepción bíblica de la conciencia, ellos afirmaban, es un testigo que declara los hechos presenciados. Vamos a Romanos 2:15. Romanos 2:15, hermano, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Ok? La Biblia establece que es la conciencia la que acusa o la que excusa al hombre. Segunda de Corintios 1:12. Sí, pastor, porque nuestra satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia en la que la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en la sabiduría carnal, sino en la lengua de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. ¿Ok? Pablo está afirmando que su conciencia daba testimonio de que era limpia, era pura, porque se había conducido correctamente delante de los hombres en obediencia a la palabra de Dios. Y eso es un ejemplo para todo creyente. Pero también los puritanos decían que la conciencia es como un mentor que prohíbe el mal. ¿Qué dice Romanos 13 del 3 al 5? Sí, Romanos 13, del 3 al 5. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Ok, el capítulo habla de que toda autoridad es puesta por Dios y es puesta para cumplir un propósito. Pero debemos obedecer a la autoridad no solo por el temor al castigo, porque tiene la autoridad, dice, lleva la espada, sino por causa de la conciencia. Porque nuestra conciencia nos debe llevar a respetar la autoridad, no porque si nos pasamos el alto nos van a poner una multa, sino porque tenemos que tener conciencia del respeto a la autoridad. Y así podemos hablar con toda la autoridad delegada por Dios en este mundo, no solo las autoridades políticas. En el hogar, Dios puso como autoridad a los padres, padre y madre, y como hijos debemos obedecer a los padres no por causa del castigo, sino por la conciencia de que estamos delante de Dios y Dios nos ordenó obedecer, honrar, respetar a los padres. No podemos juzgarlos, no podemos criticarlos, no podemos señalarlos, hayan sido como hayan sido o sean como sean. La conciencia nos refiere cómo debemos actuar delante de nuestros padres y también cómo debemos actuar como padres delante de nuestros hijos, porque tenemos una conciencia de ser una autoridad que no debe exasperar a los hijos y los exasperamos cuando nuestros hijos ven incongruencia en nosotros, en lo que creemos, confesamos, decimos, pero no obedecemos. Entonces, la conciencia nos debe llevar a eso. Y eso, la mujer debe estar sujeta al marido por causa de la conciencia, porque Dios determinó que el marido es cabeza de la mujer, es autoridad de la mujer. Y llevamos a la iglesia, ¿sí? Dios delegó su autoridad en los pastores gobiernan, guían la iglesia del Señor a través de exponer correctamente la palabra, pero las ovejas deben estar sometidas a esa dirección, a ese liderazgo. Entonces, por causa de la conciencia. Y también consideraban a la conciencia como un juez que evalúa el caso. Primera de Juan 3:20. Sí, buenas noches. Dice la escritura, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Hey, entonces, aquí Juan en su epístola está diciendo, si nuestro corazón, lo primero que tenemos que hacer es entender que nosotros somos jueces, que nuestra conciencia, como lo vamos a ver en un momento adelante, es un juez que juzga pensamientos, palabras, conductas, acciones, omisiones. Y muchas veces no tomamos en cuenta eso. El corazón. El corazón. Todos estos pasajes justifican ampliamente la concepción puritana de la conciencia como la facultad que Dios puso en el hombre para ser una caja de resonancia de su palabra aplicada a la vida. Una caja de resonancia de la palabra de Dios para ser aplicada esa palabra a la vida. El puritano Richard Sibbes sostuvo la imagen de la conciencia como la corte de justicia de Dios dentro del hombre. Él identificó los elementos que hay en un tribunal. Y cito, dentro del hombre hay un registro respecto a lo que hemos hecho. La conciencia escribe un diario en el que registra todo. Nada se le olvida. En segundo lugar, los testigos. La conciencia testifica diciendo, esto lo has hecho
esto has dejado de hacer. En tercer lugar, un acusador. La conciencia nos acusa de lo que hicimos o dejamos de hacer. Un juez. La conciencia es el juez que dicta sentencia. Esto está bien hecho, esto está mal hecho. Un ejecutor. La conciencia también lo es. Tras la acusación y el juicio vendrá un castigo. El primer castigo siempre ocurre dentro del hombre antes de que entre al infierno. El castigo de la conciencia es un prejuicio, es decir, un juicio previo del juicio futuro. Después de una acción pecaminosa, la conciencia presentemente, es decir, en el tiempo presente, da un destello del infierno. Si el entendimiento anticipa cosas dolorosas, entonces el corazón se siente abatido, como cuando se turbó el corazón de David en 1 de Samuel 24:5. El corazón se turba con tristeza en el tiempo presente y teme por el tiempo venidero. Dios ha establecido y plantado en el hombre este tribunal de la conciencia. Y en este recinto, por así decirlo, es donde se realiza la primera sesión de juicio. Y la conciencia desempeña todas estas funciones: registra, testifica, acusa, juzga y ejecuta. Fin de la cita. La profundidad del pensamiento y la concepción del puritano Richard Sibbes. Todo eso es la conciencia dentro del hombre. ¿Cuánto más debe considerar el creyente la conciencia? Y como les decía yo la semana pasada, ¿qué tan consciente eres de tu conciencia? Dios, en su perfecta sabiduría, ha decretado que todo hombre será juzgado a la luz del tribunal que constituye su palabra. Miguel Álvarez, ¿quieres leer Juan 12:48, por favor? Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ok, gracias, Miguel. Aquí tenemos que hacer una diferencia. Una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es recibir la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La aplicación de la palabra. Hay quienes conocen la palabra. Hay muchos teólogos incrédulos, inconversos. Hay muchos teólogos que serán habitantes del infierno porque no recibieron la palabra. La palabra recibir significa aceptar. Es la misma palabra que Juan usa en ese capítulo, ¿sí? 12, cuando dice que Jesús vino a su pueblo, pero su pueblo no le recibió. Pero a todo aquel que le recibe, tiene el derecho, la autoridad, el privilegio de ser convertido en un hijo de Dios. Recibir la palabra es darle la bienvenida a la gracia de Dios. Recibir la palabra es darle la bienvenida al perdón de pecados, a la cancelación de la deuda generada por el pecado, a cancelar el castigo del pecado. Recibir la palabra es recibir vida eterna, todo por la gracia de Dios. Y hasta ahí todos estamos de acuerdo. Gloria a Dios por la salvación, por el regalo de salvación. Pero recibir la palabra también es hacernos responsable de ponerla en práctica.
Solo los que ponen en práctica la palabra son habitantes del reino de los cielos. Entonces aquí tenemos que cuestionarnos. ¿Nuestra conciencia ha recibido la palabra? ¿Nuestra conciencia es consciente de que la palabra es la autoridad para el creyente? ¿Es mi autoridad la palabra? Lo que conozco de la palabra me lleva a someterme a ella y en base a ese sometimiento a obedecerla. Si no, la estamos rechazando. Juan, en su primera epístola, el mismo que escribió el Evangelio, dice que los anticristos estaban en la iglesia, oían la palabra, degustaban la palabra, pero no eran de la iglesia, no se sometían a la palabra, no obedecían la palabra. Entonces, una cosa es conocer la palabra y otra cosa es aceptar la palabra. Y como les he venido diciendo, ¿cuál es el propósito por el que Dios reveló su palabra? Y si nos vamos a la Biblia en sus orígenes, Dios revela su palabra a su pueblo para que su pueblo viva de acuerdo a la palabra y muestre una diferencia en su estilo de vida con los demás pueblos. De tal manera que esa diferencia permita que los demás pueblos conozcan a Dios. Un estilo de vida diferente. Los demás pueblos eran idólatras, tenían muchos dioses. El pueblo de Dios tiene uno. El Shema es oye Israel, tu Dios uno es. Los demás pueblos hacían sacrificios que no agradaban a Dios, incluso a los niños. Dios dice, sacrifica a los animales, apuntando a un sacrificio perfecto del Mesías prometido en Génesis 3:15. Y le dijo a Israel, estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos al levantarte, al salir, al entrar, al acostarte. Eso implica un estilo de vida. Tienes que transmitirle a tus hijos el estilo de vida diferente al mundo. Y si después damos el brinco a la iglesia, es exactamente lo mismo, Romanos 12, 1 y 2. Por las misericordias de Dios, porque Dios ha revelado su misericordia en su palabra y porque ha mostrado su misericordia en Cristo para dar la salvación por misericordia. No vivan como vive el mundo. No tomen la forma del mundo. Vivan de manera diferente. Jesús oró a su Padre por sus discípulos. No son del mundo. Están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Entonces, todo eso nos lleva a entender que no es cuánto escuchamos la Biblia, cuánto sabemos la Biblia, sino cuánto vivimos la Biblia. Y ahí entra la conciencia. Eso que sabes de la Biblia, si no lo obedecemos, la conciencia nos acusa. ¿Por qué guardaste rencor? ¿Por qué sigues alimentando la plantita de la amargura? ¿Por qué no perdonas? ¿Por qué no amas? ¿Por qué no sirves? ¿Por qué no eres humilde? ¿Por qué buscas engrandecerte a través de mí, dice Dios? Te exaltas como un creyente cuando no cumples. Te exaltas como un maestro de la palabra cuando no la obedeces. Te exaltas como un predicador de ella. Pero la escritura misma dice, tú eres el doctor que dice, sánate a ti mismo. Porque tú que dices que no debes robar, robas.
Tú que dices no debes adulterar, adulteras. Entonces la conciencia está ligada a la palabra de Dios y por eso nos acusa. Si no nos sometemos a la autoridad de la palabra, la rechazamos. Y Dios nos juzgará con la autoridad, con el poder de su palabra. La palabra tiene el poder de santificar al pecador. Pero la misma Biblia nos muestra que la santificación tiene una parte posicional que nos permite estar en la presencia de Dios y una parte práctica, la santificación progresiva del creyente, la responsabilidad que tenemos de no manchar las vestiduras de santidad con las cuales Cristo nos ha distinguido como parte de su iglesia. Entonces, la palabra tiene que afectar nuestra voluntad para apartarnos del pecado, para rechazar el pecado y mantener así una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. La palabra de Dios tiene que afectar la voluntad para que esa voluntad sea cambiada, transformada, santificada. Por ello es de suma importancia el que consideremos y apliquemos a nuestra vida la exhortación de Pablo a Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Recordemos el contexto de 2 de Timoteo. El joven pastor Timoteo se siente desanimado, agobiado por las cargas del ministerio. La primera carta que Pablo le escribe a Timoteo es una carta de instrucción de cómo debe conducirse en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, y le da una serie de instrucciones. Pero la segunda carta es una carta de ánimo. Desde el capítulo 1, versículo 7, le recuerda que Dios le ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no un espíritu de cobardía. Y aquí en el 2:15 le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En el original griego es una sola palabra en la que en español se traduce tres. Procura con diligencia. En el griego literalmente dice: diligentemente comparece ante Dios. Y la palabra que se usa en el griego implica hacer un esfuerzo. Lleva la idea de poner cuidado y ejecutar una actividad para lograr un objetivo particular. Sé diligente en considerar que estás delante de Dios. Sé diligente en no rehuir la cita con Dios. Sé pronto para hacerlo. No es al ratito. No es que estoy cansado. No es que no tengo tiempo. El mandato es, porque es un mandato, sé presto, diligente a presentarte delante de Dios. El creyente diligente se esfuerza el máximo para presentarse delante de Dios y cumplir con este mandato. Pero Pablo da instrucciones que contiene este mandato. Presentarse ante Dios, ya dijimos, es comparecer ante Dios, estar delante de Dios. ¿Y cómo debe ser presentado el creyente? Aprobado. Se refiere literalmente a pasar favorablemente el escrutinio cuidadoso y así ser declarado valioso. Implica la aprobación que Dios hace de la obra del creyente.
preséntate aprobado, que has pasado la prueba. ¿Cuál prueba? La de usar bien la palabra de Dios. Y otra vez veamos, varones, cómo está implícito una acción. No dice que conoce bien la palabra de Dios, que memoriza bien la palabra de Dios, que gana los concursos de memorización de versículos o esgrima bíblico porque sabe manejar muy bien la palabra de Dios, que usa bien la palabra. No podemos presentarnos aprobados si no usamos bien la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios es la que va a juzgar nuestra conducta, nuestra vida, tenemos que usar bien esa palabra primero en nosotros. Muchos, bueno, no muchos, cuando se enseña predicación expositiva, homilética, exégesis, se usa este pasaje para hablar de que se debe trazar correctamente la palabra de Dios en la predicación. Pero este pasaje no es únicamente para la predicación. Este pasaje es para aplicarlo a la vida. Tengo que usar bien la palabra de Dios primero en mi vida. La prueba es la palabra de Dios. La prueba es mi conciencia en relación a la palabra de Dios. ¿Qué hago con esa palabra? Dice, como obrero, servidor, un trabajador de Dios, un siervo de Dios. Tenemos que entender que el máximo nivel que un creyente puede alcanzar es ser un siervo de Dios. No somos más que eso, siervos. Pero tenemos el privilegio de ser siervos de la justicia. Éramos siervos de Satanás. Por la gracia de Dios nos convirtió en siervos de la justicia. Entonces, no nos presentemos como algo más que un siervo, porque para Dios somos un siervo. Dice el versículo que no tiene de qué avergonzarse. La palabra avergonzarse con el negativo implica ser irreprensible, no ser merecedor de una reprensión. ¿Por qué? Porque al usar bien la palabra, no merece reprensión. El que obedece la palabra no merece reprensión. El que habla la verdad de la palabra no merece reprensión. El que vive la verdad de la palabra no merece reprensión. Y ese es el estándar con el que nos debemos presentar delante de Dios. Pero previo a la comparecencia ante Dios está el juicio que nosotros nos hacemos a nosotros mismos de cómo usamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va a juzgar, ya lo dijo Juan ahí en el Evangelio. Entonces, la palabra de Dios nos juzga desde ahora porque es la autoridad. Es triste que en la iglesia hay quienes pretendiendo ser maestros no ajustan sus vidas a la autoridad de la palabra. Dicen una cosa pero hacen otra. Su testimonio siembra confusión y dudas entre los creyentes. Es una forma de actuar vergonzosa. Pablo preguntó a los Gálatas, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Usar bien la palabra de Dios es honrar a Dios, no exaltarnos a nosotros. Por lo tanto, la implicación es clara. No seamos falsos maestros de la palabra. No nos avergoncemos por no obedecer la palabra que conocemos. Un diccionario define vergüenza como una emoción dolorosa provocada por tener conciencia de culpa, deficiencia o indecencia. El diccionario refiere la conciencia. Nuestra conciencia nos hace sentir vergüenza por no someternos a la autoridad de Cristo, y como lo hemos predicado muchas veces, no se trata de perfección. El no avergonzarnos implica reconocer la falta y confesarla delante de Dios. No es justificar la falta, no es basarnos en las circunstancias, en las personas, en las condiciones. No hay justificante para desobedecer a Dios. Y por eso él escribe en 1 de Juan 1:9, si confiesas tus pecados, porque está dando por cierto que vamos a pecar. Confiésalos. La irreprensibilidad está en la confesión del pecado, en el reconocimiento del pecado, porque Dios perdona, limpia de toda maldad. Entonces la conciencia nos tiene que mover a la luz de la autoridad de la palabra, a reconocer el pecado, a confesar el pecado, a clamar por el perdón de Dios para ser irreprensibles. Otro diccionario declara que avergonzarse es el sentimiento doloroso que surge por ser consciente de haber hecho algo deshonroso. La conciencia nos dice, lo que hiciste es pecado. Y llegamos a la médula del versículo, que usa bien la palabra de verdad. En el original griego significa que corta derecho. Este verbo es usado para referirse al trabajo de alguien que tiene que cortar una tela y lo hace cortando recto. La figura del lenguaje aplicado a el creyente significa que el creyente traza rectamente, interpreta rectamente, entiende rectamente, aplica rectamente la palabra de Dios. La entiende, la aplica primero a su vida y después podrá enseñarla. Ese es el modelo que vemos en Esdras, que inquirió en su corazón estudiar la palabra de Dios para obedecerla y después transmitirla. Muchos nos saltamos el segundo paso. Ay, quiero aprender la palabra de Dios para predicarla. Quiero llamar la atención en las congregaciones de cómo enseño la palabra, de cómo predico la palabra, pero no la hemos hecho nuestra. No la hemos hecho uno con nosotros. No la experimentamos, no la vivimos. Solamente queremos conocerla para anunciarla, porque eso llena nuestra vanidad, pero no exalta a Dios. La palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? Es Cristo. Juan en su evangelio dice que en el principio era el verbo, el logos, la palabra, y que esta palabra estaba con Dios porque era Dios, pero que esta palabra se encarnó
Y Juan dice que vimos su gloria como la del La parte unigénito final del del Padre. versículo Y que ya usa se bien me la fue. palabra de verdad. Sí, y decíamos que la palabra de verdad es Cristo mismo, porque Él es el verbo encarnado. Pero también hay muchas referencias en la Escritura con relación a que la palabra de Dios es la palabra de verdad. Pablo recordó a los creyentes en Éfeso esto cuando les dijo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por su parte, Santiago 1:18 nos dice que la gracia de Dios nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y recordemos que Jesús le pidió al Padre que santificara a sus discípulos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la palabra de verdad es Cristo mismo, Dios Trino es verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad y Cristo dijo, yo soy la verdad. Por lo tanto, usar bien la palabra de verdad es imitar a Cristo. Usar bien la palabra de verdad es dar los pasos que dio el Maestro. ¿Y qué implica imitar a Cristo? Bueno, él advirtió a sus discípulos que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en él y esa confianza se manifiesta en obediencia a él. No importa la circunstancia de vida que llevemos, que experimentemos, no podemos dejar de obedecer a la verdad. La verdad está por encima de todo. Y como alguna vez les compartía, la verdad está por encima aún del amor. Muchas veces no decimos la verdad por amor. Ay, es que si le digo la verdad, se va a ofender. Si le digo la verdad, lo voy a dañar. No, mejor lo mantengo en la mentira para que no sufra. Ese no es amor. El amor comparte la verdad. El amor se basa en la verdad, porque Dios es amor y Dios es verdad. Y Él en su amor nos dijo pecadores, y Él en su amor nos mostró la verdad para conocer la salvación. Entonces, sea la circunstancia que experimentemos, nuestra conciencia tiene que estar esclavizada a la verdad, a la verdad. Una cosa es arrepentirse genuinamente del pecado y tener la certeza del perdón divino, y otra cosa muy diferente es torcer la palabra de Dios para justificar el pecado. Una cosa es que un incrédulo que no afirma piedad se avergüence del pecado, otra completamente diferente y peor es que alguien que dice ser salvo no se avergüence del pecado. Owen Johnson escribió un libro llamado Patriota Espiritual, llamado a las armas, y él opina, las personas se someten a un poder superior no solo para evitar el castigo, sino también porque su conciencia les dice que es lo correcto. Las restricciones externas solo son necesarias para quienes rechazan la restricción interna provista por Dios. Incluso, si no hubiera policías, tribunales ni cárceles, la ley debería obedecerse por el bien de la conciencia. Cuando los pensamientos impuros se dejan sin control, pueden cauterizar la conciencia hasta que no surte efecto. En ese punto, las leyes que interfieren con la satisfacción de la carne se pasan por alto fácilmente. Hermanos, si la palabra de Dios no es nuestra autoridad, nada es nuestra autoridad. Nosotros somos nuestra propia autoridad. Y cuando Eva quiso ser su propia autoridad, pecó y fue expulsada de la presencia de Dios. Que la conciencia nos lleve a reconocer la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Que la conciencia nos lleve a reconocer el pecado cuando desobedecemos la santa palabra. Que la conciencia nos lleve a disfrutar la paz de Dios obedeciendo su palabra.
Oremos, hermanos. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta noche, Señor, aún con la interrupción por la falta de energía eléctrica, pero tú nos permitiste reconectarnos, Señor. Y lo que no tenemos que permitir nunca es estar separados de la conexión contigo, ser dóciles a tu Santo Espíritu que mora en nosotros para mantener esa comunión con tu palabra que nos lleve a honrar tu nombre. Padre, haznos entender que debemos presentarnos delante de ti aprobados. Y la prueba es primero en nuestros corazones. ¿Cómo usamos tu palabra? ¿La estamos usando bien? Entonces nos presentamos aprobados. ¿La estamos usando mal? Entonces nos presentamos como reprobados. Pero podemos presentarnos reprobados pidiendo perdón para que tú, en tu gracia y en tu misericordia, nos apruebes y nos hagas entender y caminar junto a ti. Bendice a mis hermanos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues gracias por esperarme, hermanos. ¿Hay dudas, preguntas, comentarios? Adelante. Y si Dios lo permite, la próxima semana vamos a estudiar el testimonio de Pablo. Delante de su juicio afirmó 2 veces que tenía una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Y tenemos que escudriñar cómo pudo sostener eso en medio de una oposición. Y eso va a ser muy importante. Pero si Dios quiere, será el próximo miércoles. ¿Sí? Entonces, no hay dudas ni preguntas. Ahora sí vamos a poner a sufrir a Aarón, porque va a tener que editar 2 audios. Sí, a ver cómo le hace. Pero bueno, sí. Gracias. Hermano, una pregunta.